nos honra con su presencia después de unos cuantos meses que estuvo por aquí la última ocasión. Una persona que siempre tiene temas interesantes que tratar, y es Maritza Ruiz, investigadora del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien auguramos importantes temas. Bien. Gracias por la invitación. Maritza, nosotros generalmente hablamos del observatorio, y yo quiero que antes de tu parte tú definas exactamente lo que es el observatorio. Si el observatorio es una organización económica básicamente que funciona dentro de la universidad, o si es un órgano académico de la universidad, o es apéndice. ¿Cómo funciona el observatorio y qué es? Mira, Observatorio Dominicano de Políticas Públicas es un proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se está en una fase de tratar de formalizarlo como el único proyecto permanente de investigación en materia de políticas públicas que tiene la Universidad Autónoma. Estamos en los esfuerzos porque ese proyecto de investigación permanente de la universidad se transforme. Y está dentro de del la área de investigación de la universidad. Es es un proyecto Bien. de investigación Ahora, permanente de la como universidad. yo, que conozco y soy amigo de casi todos los miembros del observatorio y han estado viniendo regularmente, puedo diferenciar, y que el público diferencia, que ese no es un organismo de oposición, sino de observación de políticas públicas. ¿Qué se le dice al público para que no vean en el observatorio un nuevo frente de oposición a todo lo que sea del gobierno? José, mira qué pasa. En la medida en que el observatorio, su trabajo central es darle seguimiento a las políticas públicas que se ponen en marcha en el país, y siendo como es, que hay un esfuerzo, no solo en este país, por todas partes, de la búsqueda de consenso social, de concertación social, para la solución de muchísimos problemas, determina que los puntos focales de las políticas públicas se vean confrontados a la necesidad de mesas de trabajo, que como el pacto eléctrico, como el pacto fiscal, como el pacto educativo, como un pacto por salud. ¿Qué pasa con el problema empleo, salario? Y el gobierno los ha visto, los ha calificado como una institución que puede participar en la esa. Academia en todas partes. No siempre, pero aquí lo aceptan como tal. Claro que sí. Nosotros participamos en el pacto educativo. Nosotros participamos en el pacto educativo, en el pacto eléctrico, en el pacto con voz, como una organización de la sociedad civil que se sienta a ser parte de un debate y de una búsqueda de consenso para acordar propuestas de política. Vamos al Congreso a discutir, por ejemplo, la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, porque se abre una discusión en el Congreso. ¿Quiénes deben participar? Bueno, los actores sociales que entiendan que esas cuestiones de política pública les compete y les es importante, ya sea per se, ya sea por los actores que representa, ya sea por la academia. Es un centro permanente que debe provocar la discusión, el debate de los problemas. Y esa participación podría ir hasta elaborar un programa de gobierno en un área específica. La verdad es que ni siquiera nos los proponemos, porque suponemos que elaborar un programa, bueno, pero espérese, nosotros no somos un partido político. Me refiero como preventivo, es decir, nosotros podemos hacer un análisis de la situación, nosotros podemos hacer una investigación a profundidad de dónde están los problemas en el sector eléctrico. El libro de Edwin Croes es una expresión de eso. Las propuestas alrededor de ese tipo de cosas, pues nosotros hacemos un programa de gobierno que lo hagan los partidos políticos, ¿verdad? Ese es su trabajo. Esa es parte de su trabajo muy importante. Pero el hecho de participar en los debates y en la construcción ciudadana de las políticas públicas genera un nivel de exposición importante. ¿Por qué? Nosotros tenemos una tradición de mucho cierre, de mucha opacidad, de mucha dificultad para sentarnos y debatir ampliamente las cosas y tener toda la información disponible. Esa es la realidad de esta nación. Todavía todavía el ejercicio pleno de la democracia en el debate
técnico, económico, político y social, cuesta mucho trabajo en este país. Haciendo tierra, Marixa, el pacto eléctrico, ¿en qué situación es que está hoy? Bueno, porque se amenaza con él cada cierto tiempo. Sí, ¿cuándo vamos a pasar de la amenaza a sentarnos seriamente, a retomar la fase plenaria? Sí, el pacto eléctrico, José, es una convocatoria por decreto del Poder Ejecutivo. Sí, pero se han firmado varios ya. Óyeme, bueno, se han intentado firmar varios. La realidad es que todos los actores que tú convocaste a ese debate deben ser parte de ese proceso. Sí, pero desde la privatización del sistema energético, que es la raíz de todas estas cosas, hasta hoy, se han ido creando intereses. Han cristalizado intereses muy claros. Los generadores concentran las ganancias y el Estado asume las pérdidas del sistema. Esa es la realidad concreta. Con algún bound inicial en que los españoles compraron la distribuidora y después la devolvieron y se la pagaron muy bien. Pero lo cierto es que el Estado asumió como consecuencia de la privatización que los generadores iban a ganar dinero, entre ellos el mismo Estado, que es parte de la generación, y el Estado como tal iba a asumir todas las pérdidas, que han sido cuantiosas. Muy bien, muy importante. ¿Cómo se invierte esa situación? Tú sabes lo que nosotros... ¿Cómo se equilibra esa contabilidad? Mira, nosotros desde un principio en la discusión del pacto, a pesar de que hicimos unas propuestas muy amplias sobre todos los temas que tratan el pacto eléctrico, desde la generación, la transmisión eléctrica, la comercialización y la distribución, todos los actores, todo el mercado, precio, tarifa. No se quedó un solo aspecto del sector eléctrico que la propuesta del observatorio para enfrentar los problemas no sugiriera, no plasmara un conjunto de cosas. Déjame decir, perdóname, llegando a poner los pies en la tierra, en un momento en que el gobierno y la oposición parece que están discutiendo el pacto desde el punto de vista político. Ustedes que no tienen vela en ninguno de esos dos entierros, ¿cuál es la verdad? ¿Por qué no firma el PRM? ¿Tú sabes qué? No. Yo pienso, lo primero que te debo decir, José, son 127 actores se convocaron por decreto al pacto. El PRM en el 2016, en la fase previa a la plenaria, en la preplenaria, se retiró del pacto. Condicionalmente, como ellos dijeron, pero se retiraron. Hay 10 partidos políticos que fueron convocados. ¿Tú sabes cuál fue el único partido que tuvo presencia permanente en las discusiones del pacto a lo largo de un proceso de casi 3 años de trabajo? El PLD. Uno que otro iba hoy, iba mañana, iba a ver qué estaba pasando ahí y se iba. Y se fueron. Y resulta que ahora para consultar, ¿y el observatorio siempre tuvo? Nosotros tuvimos desde el principio, y te puedo decir, yo fui la persona contratada como consultora para sistematizar 1000 y pico de propuestas que llegaron al pacto. Como tú comprenderás, yo la conozco desde la fase en la que la sometieron los actores, a lo largo de todo el proceso, en las mesas de discusión, en los grupos técnicos que se articularon para la conducción de ese proceso, el CTA, el Comité Técnico de Apoyo, el G20, el G5 de redacción. Nosotros participamos a lo largo de todo el proceso en los órganos de conducción del pacto y en las discusiones del pacto. Entonces, José, ¿tú sabes cómo resolvemos pacto? Y lo dijimos, cuando Tony Isa Conde, para tratar de salir de que, bueno, no se logra ponerse de acuerdo en temas que son, tú vas a dejar fuera del pacto a Catalina, tú vas a dejar fuera la veeduría ciudadana y la Contraloría. Las empresas eléctricas estatales no presentan ni siquiera estados financieros auditados. ¿Cuál es en el sector eléctrico? Eso que tú dices, las ganancias son de uno y las pérdidas enormes. El mal servicio, ¿quién lo paga? El consumidor. Pero todos los consumidores eléctricos. Nosotros estamos aquí como sector social, ¿representando a quién? A la ciudadanía en pleno. Entonces, la ley, no me digan, necesitamos pacto. Eso puede permitir avanzar. Y nosotros dijimos, Tony pidió 10, denme los 10 temas que para ustedes son vitales del pacto. Todos los actores nos pusimos, empresa, gobierno, sindicatos,
Y sociedad civil ha presentado una propuesta. Nosotros presentamos 8 y dijimos, aquí hay 8, pero mire, usted sabe que nosotros, cuando resolvemos, cumpla la ley. La ley 12501 es la ley marco del sector eléctrico. Cumpla la ley. Entonces, ese no es el contrato social. La ley no es el contrato social. Pues cumpla la ley. Ah, mire, aquí hay un artículo que no se puede darle un cumplimiento efectivo porque tiene una insuficiencia, porque la realidad fue más rápida de lo que fue la ley. Es del 2001 la ley, José. ¿Dónde están las propuestas de cambio de ley de los artículos que no se pueden cumplir? Se han depositado en algún momento en el Congreso. Se necesita un pacto para que el gobierno de la República Dominicana y sus empresas digan, hay que cambiar esto, hay que cambiar, vamos a preparar una propuesta de cambio de ley, vamos a someterla al Congreso y que el Congreso llame a la discusión de esas cuestiones y se apruebe. Pero, Maritza, en el sistema eléctrico ha habido un desfase entre el crecimiento del país y el crecimiento del sistema. En una ocasión vivimos plenamente el hecho de que ante la indiferencia del Estado, que era el propietario del sistema, frente a la obligación de invertir para nuevas generaciones eficientes, particularmente en el segundo gobierno de Balaguer, en que se desplomaron todos los acuerdos que se habían hecho en el periodo que estuvo fuera del poder, la gente comenzó a instalar plantas eléctricas privadas. Y aquí se instaló una capacidad de generación que nadie cuantificó nunca, pero que probablemente era tanta como la que tenía el Estado. Así es. Desde la planta de las grandes empresas, que eran capaces de suplir la plenitud de sus necesidades, hasta las plantitas que se montaban en la calzada para un salón de belleza. Así es. O para una pulpería. Bien. Hoy está pasando lo mismo con el problema de la energía renovable. Hay instalaciones de energía renovable de capital privado que se están incorporando al sistema poco a poco. Y hay cientos de instalaciones ya, pequeñas y grandes. Domiciliarias. Sí. Domiciliarias. Y hay bancos enteros que han decidido, bueno, yo voy a techar mis negocios porque yo trabajo de día, fundamentalmente. Y de día yo tengo mi energía garantizada. Se está produciendo esa doble situación. Ya el sistema centralizado del poder ha reclamado que si eso sigue, hay que invertir 1.400 millones de dólares para interconectar toda esa producción dispersa de energías renovables que se está produciendo. Donde el Estado debiera concentrar su esfuerzo porque la energía renovable no tiene insumos costosos, vamos a decir, fuera de la inversión. Bien. Estamos hablando de que el Estado va a asumir 1.400 millones de dólares más en reinvertir para fines de interconectar todo lo que se está haciendo inconexo como consecuencia de la iniciativa de cada quien. ¿A dónde vamos por ahí? Estamos hablando de algo que puede llegar a catalizar todo el sistema. Óyeme, lo mismo que pasó con el agua, José. La gente comenzó a hacer cisternas y a buscar y a meter tuberías para resolverse, porque el servicio público no lo resuelve y la gente lo resuelve por sus medios y lo que generan son enormes distorsiones, costos adicionales y tú dices, ¿cómo paro esto? Óyeme, ¿tú sabes la respuesta que te daría un alemán? Oh, pero mire, es que un doble tiro, un conector de doble tiro, usted produce energía no convencional en la azotea, porque usted decidió poner a la azotea de su casa completico, de paneles o de pequeñas turbinas, y usted tiene un aparatico que usted vende energía. Óyeme, en Alemania tú sabes la producción que hay de energía solar, y la gente lo que no usa lo vende al sistema. ¿Y cómo se resuelve? Oye, recuérdate que tú vas a una casa o a un banco. ¿A qué voltaje? ¿A qué sistema de transmisión? ¿A 12.5? No es a 138, ni a 345, ni a 69. Entonces, dime, ¿cuál es la incapacidad que tenemos? Es decir, toda persona que establece un sistema está obligado a hacer un contrato con la CDE y a instalar un doble tiro. ¿A qué precio yo te lo quiero comprar? ¿A dónde está el tranque? Tú me quieres vender energía cara y tú me quieres comprar energía barata.
Así no es negocio para la gente. Permíteme por lo menos que yo amortice en 2 o 3 años el sistema que instalé. Bueno, eso se estableció al principio, pero luego se varió. José, hay un problema muy serio. El problema eléctrico tú lo tienes que resolver en función de que yo tengo que dar energía eficiente en la cantidad necesaria y a precios justos. Yo no te quiero decir ni siquiera racionables, a precios justos, pero aquí nosotros tenemos distorsiones tan grandes como las pérdidas. ¿Cómo las vamos a resolver? No, como país no somos capaces de poder resolver las pérdidas eléctricas. ¿Cuánto significa eso? No somos capaces de vivir como un vivido. Entonces, cuando tú ves lo que significa en términos del precio del kilovatio hora, cuando yo estoy perdiendo 30%, 29, 28, 30, 31% de la energía que yo tengo que comprar, que yo no la facturo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de 500, 600 millones de dólares anuales. ¿A dónde se va? Se va el éter, se pierde en el espacio. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo enfrentamos? Entonces, la posición además, déjame decirte, nosotros con transparencia, con veeduría, con rendición de cuentas, no es posible teniendo las empresas más grandes del país, son las empresas eléctricas. ¿Y cómo va a ser posible que no sea una realidad que las empresas a través de sus estados financieros expresen y digan cómo es que están operando? Entonces, no se cumple la ley, no hay estado financiero, no hay normativa, no hay regulación efectiva, pérdidas que en cualquier sistema eléctrico son inaceptables. Entonces tú dices, ¿qué usted quiere que acordemos? Como consumidores, si nosotros como sociedad civil representamos el interés de los consumidores, ¿qué usted quiere que yo haga? Pedirle, Señor, que cumpla la ley. Y para usted hacer eso, los planes de expansión no tienen que ser sometidos a que se apruebe un pacto eléctrico. Los ministerios están para eso. El sector público está para eso, para definir un marco de política y un plan de expansión de largo plazo, en la generación, en la transmisión, en cada uno de los elementos. Entonces, usted no necesita el concurso de nadie para eso. Para regular la política de comercialización, ¿cuál es el problema? Entonces, hay demasiado pequeños detalles que cuando tú los profundizas, te das cuenta que no son un detalle cualquiera. Doctor, es la manera en que se gestiona un sector vital para la sociedad, vital para la economía, vital para el desarrollo de este país, con demasiado discrecionalidades y con demasiado acomodo para mí. Pero espérese, señor, que usted no se puede acomodar usted. Usted a quien tiene que acomodar es a que la sociedad necesita un servicio de primer orden y debe hacerse con eficiencia, con efectividad y a precios que remuneren y recuperen la inversión que se hace para ese sector. Entonces, las excusas y la reiteración, señores gobiernos, cumplan la ley, no hay pacto, ustedes no han hecho, óyeme, yo te lo puedo decir, José, con absoluta certeza, el gobierno no ha actuado apegado a querer efectivamente un pacto eléctrico. La excusa de que estamos esperando a los partidos políticos. A los partidos políticos se convocaron a 10 y nadie participó de manera efectiva. Entonces, y los otros actores que usted convocó fueron a 127 que usted convocó y de esos solamente habían 10 que eran partidos políticos. Entonces los otros 10, 117 no cuentan. Los que han estado los generadores tuvieron presencia permanentemente ahí. El sector social estuvo permanentemente sentado en esas sesiones interminables del pacto eléctrico. ¿Dónde se reunían? Normalmente en la Pucamaima. Doctora, dentro de la política pública, ¿en qué consisten los 4 retos de CLER? Los 4 retos de CLER. Nos fuimos a minería. A mí me dijeron, José quiere hablar contigo de pacto eléctrico y de minería. Me parece muy bien. EITI, ¿qué es eso? La iniciativa, el estándar de cumplimiento en materia de transparencia minera, gasífera o petrolera. Una iniciativa global, el EITI es una iniciativa global de cumplimiento en materia de transparencia del sector minero. ¿Qué es eso y por qué se hace? Una clara comprensión de que los países pobres del mundo tienen mucha riqueza en recursos naturales no renovables.
pero quienes los explotan son las empresas de los grandes países, de los países ricos. Y no siempre se hace el adecuado balance para que esa explotación de recursos naturales no renovables puedan beneficiar a los países anfitriones de esas empresas. El estándar es un conjunto de requisitos muy detallados que pretende transparentar la cadena de valor de la industria extractiva, ya sea minera, gasífera o petrolera, de manera tal que los países que tienen recursos naturales no renovables puedan sacar un mejor servicio con la transparencia y la rendición de cuentas. Mejora la gobernanza. Esa es la comprensión de Haití. Si yo logro que la industria extractiva en los países funcione de manera transparente, se dé al público toda la información de la industria, genere el debate público necesario de qué está haciendo, por ejemplo, el gobierno, qué pagan las empresas, qué recibe el gobierno, que eso sea público, que eso llegue al conocimiento del público y que se pueda debatir alrededor de cómo usa el gobierno los recursos que genera a la industria extractiva. Se habla de 15.000 millones. Se habla de 15.000 millones solamente con una empresa. ¿Usted sabe cuánto dinero se ha pagado al fisco? Las cuatro o cinco empresas extractivas metálicas que han funcionado en este país del 2013 al 2018. 73.000 y pico de millones de pesos. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Cuál es la inversión que se le ha dado? Este país tiene una carencia fundamental. Tú estás hablando de la explotación de un recurso natural no renovable. Cuando no haya oro en Pueblo Viejo, no va a haber oro en Pueblo Viejo porque ya se explotó. Nosotros desde sociedad civil que estamos sentados en la mesa Haití requiere que el gobierno siente en una mesa a los actores de la empresa, del gobierno y de la sociedad civil a discutir sobre transparencia extractiva, cumplimiento del estándar y mejora de la gobernanza de los recursos naturales. ¿Qué es eso, Marisa? Toda esa palabra tan bonita. No son palabras. En la medida en que transparento todos los elementos que median en la cadena de valor de la industria minera, estoy posibilitando saber a dónde están los cuellos de botella, a dónde están las insuficiencias. Nosotros, por ejemplo, tenemos un gran desafío, Juli. Entran 12.000 millones, 9.000, 10.000 millones por impuestos. Impuestos, tasas, contribuciones, contraprestaciones. Eso va al presupuesto público, a financiar el presupuesto. Lo que pasa, Marisa, es que hay tantos elementos que tú has mencionado, que primero nos pone claro sobre algo muy difícil. El observatorio acaba de exponer a través de ti una serie de experiencias que me da la sensación de que estamos frente a un caso de que la única forma que hay que resolverlo es la justicia, porque hay una desobediencia y una ignorancia. ¿Para qué crean una comisión si no le hacen caso o si no asisten? Entonces, hemos hecho una ruta en la que no termina en ninguna parte. ¿En qué va a terminar el problema eléctrico según tú lo estás viendo? Tú sabes que si el gobierno de la República Dominicana quiere firmar un documento de pacto que nada tenga que ver con lo que se sometió al debate y a la discusión, incluso con sus propias propuestas, porque tú coges el documento que se iba a firmar en Palacio la semana pasada y tú dices, ¿dónde está el plan de pérdidas técnicas y no técnicas? Entonces, ese documento que se preparó, que no es un documento de pacto, porque no es posible que vamos a acordar, vamos a tomar en cuenta, vamos a recomendar. No, acordamos. Entonces, no es verdad que el PRM fue el único que no firmó. Óyeme, el sector social hizo una convocatoria de inmediato y dijo, nosotros ese documento. Ustedes no lo firmaron. Pero además, ¿a dónde se consensuó? El pacto tenía una estructura de gobierno, Marisa, la plenaria. Cuáles que sean los términos en que se menciona, se tiene en cuenta en ese documento la inminencia de una transformación
del transporte al transporte eléctrico motorizado, en lugar del motorizado por combustión interna. En 10 años eso está presente. Así es, así es. En 10 años eso va a ser lo general. Así es, José. Y eso se menciona siquiera. No se menciona. No se menciona la interconexión. Óyeme, nosotros propusimos en nuestro proyecto de pacto, en el 2014, fue la primera propuesta que llegó al CES, la interconexión caribeña. Vamos a conectarnos con Puerto Rico. Vamos a hacer una interconexión con Puerto Rico. ¿De aquí para allá o de allá para acá? Como tú quieres, de aquí para allá y de allá para acá. No, porque en una ocasión ellos tenían excedente, hoy tienen demanda. ¿Cómo es que visionamos lo que va a ser la generación de electricidad a la vuelta, al doblar de la esquina? Yo tengo que acordar hacer un plan de mediano, de largo plazo. Yo no lo tengo que acordar con nadie. Yo gobierno, no lo tengo que acordar con nadie. Óyeme, pregúntale a los ingenieros eléctricos cuál fue y cuándo se hizo el último estudio de demanda de energía eléctrica en este país. Óigame, yo estoy hablando de un mercado que yo tengo que satisfacer. Es una posición que yo no la había oído, pero la hemos dicho aquí. Si usted es gobierno y tenía un programa, usted no tiene que buscar consenso. Óigame. Si está bien la cosa, hágalo como gobierno, que para eso lo pusieron. Julito, Marisa. O propóngalo. Julio. O propóngalo. Se propuso y bueno, y ahora lo que sale ahora no está ni siquiera, tú sabes que... Sí, pero hay muchas cosas que se tapan y hay sectores que estaban disfrazados, porque nosotros lo decimos aquí, inclusive nosotros le rechazamos a algunos amigos que hay cosas que no me quieren hablar. ¿Cuál? Te dicen a ti, República Dominicana necesita 200 megas anuales, de los cuales desde 20 años atrás no se han hecho. Apareció los 800 o los 700 de Planta Catalina. De Catalina. Pero a mí nadie me ha dicho por qué eso tuvo para 8 años. ¿Cuál fue la fuerza que hizo que se impida que Catalina tuviera 8 años sin Catalina no, las 2 plantas de 300. Nunca le ha dicho a nadie quién es el responsable. Oye, Julio, tú coges todos los planes de expansión que se han preparado en este país. Te estoy hablando desde el plan Trujillo de electrificación de este país, que José conoce. Y tú dices, cuando tú pasas balance, tú dices, ¿qué se aprobó? ¿Qué se ejecutó? Bien. Todos se quedan insuficientes. Marisa, gracias. Óyeme, yo tengo que... ¿cuándo tú me vas a invitar de nuevo para venir a hablar de esto? Porque tú querías hablar de electricidad. El martes que viene. Tú tienes que decirle a Edwin que venga para que te dé detalles de pacto eléctrico. Ramón Albuquerque también. Ah, muy bien. Yo voy a venir a hablar de esto. Seguro el martes. Porque aquel señor me salvó de que pudiéramos poner el tema minero y extractivo. Muchas gracias. Gracias a ti, Marisa.